Aleluya. Gloria a Dios. Una vez más agradecemos al Señor porque cada día nos colma de bendiciones y al mismo tiempo nos fortalece para seguir adelante. Sé que el Señor estará hablándonos a través de su bendita palabra. Dije hablándonos porque me incluyo. Él nunca va a dejarnos sin hablarnos a nosotros también. Por eso le doy gracias al Todopoderoso. Y vamos a abrir las Sagradas Escrituras. Este día tenemos un tema, la autoridad en el reino. La autoridad en el reino de Dios. La autoridad que como creyentes tenemos. La autoridad que como creyentes tenemos y cómo la hemos recibido. Si no la hemos recibido, el Señor nos habla cómo podemos recibirla, porque todo creyente debe de tener esta autoridad. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y dice Efesios capítulo 1, y verso 15. Efesios 1:15. Para la gloria de Dios y en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dice así: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. A los oídos de Pablo llegaron noticias de que habían creyentes que estaban fortaleciéndose en el Señor. Y dice: y de vuestro amor para con todos los santos. El apóstol estaba recibiendo noticias de que las cosas estaban caminando muy bien en la iglesia. Había amor, había lo que el Espíritu produce. Pues bien, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Me detengo una vez más y espero que ponga atención usted. Lo que el apóstol está pidiendo para la iglesia no son brincos ni saltos ni superficialidades. Quiero que usted se dé cuenta de lo que pide Pablo para que estas personas en su interior sean los creyentes del reino, los creyentes con autoridad en el reino, los creyentes que pueden pronunciar palabra de bendición. Y ocurre, esto es lo que Pablo está diciendo y es lo que nos llama a la iglesia de este tiempo hoy. No a ser superficiales, sino a ser lo que Dios quiere que seamos. ¿Quién produce esto? El Espíritu Santo, a través de su palabra, que es obedecida. Si no hay obediencia a la palabra, vivimos en lo superficial y lo espiritual. Ni el reino podemos ver, ni disfrutar. Disfrutamos religión y cualquier otra cosa en la religión, pero no el conocimiento y sabiduría que el Espíritu Santo imparte a los que están alineados con Dios. Es interesante hablarlo así, de esta manera. Veamos el verso 17. Ponga atención: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es de la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Cuando leo esta escritura, no estoy leyendo cualquier libro, ni psicología barata. Estoy leyendo palabra de Dios. Y dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Nuestra manera de pensar debe de cambiar totalmente. Y vamos a darnos cuenta cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado, no solo a meternos a una iglesia, hermanos. Yo sé que me están mirando algunos, pero lo digo con todo mi corazón. Ese no ha sido el plan de Dios. El plan de Dios es que le vayamos conociendo mucho más y que en la venida de nuestro Señor Jesucristo sepamos las cosas que van a suceder antes de que Él venga. Y el Espíritu Santo nos mantiene con esperanza, en fe y fortalecidos. Nada de miedo.
Para eso nos prepara el Señor, dando un espíritu de sabiduría y alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él los ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. ¿Y cuál? La supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Nosotros los que creemos y estamos seguros que el Señor Jesucristo nos ha dado de su Espíritu Santo, porque aquí dice que es lo que Pablo está pidiendo, y que no tenemos temor de nada, porque nosotros tenemos la autoridad y el poder está en nosotros. Ay, Señor Jesús. Mire, esto se lo pierden muchos todavía. Dice el verso 20: la fuerza y el poder que actuó, la cual operó en Cristo, resucitándole a los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Okay. Está hablando del poder, de la autoridad que debe de estar en el creyente. El verso que sigue, el 22: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? Pero la iglesia no son los edificios, hermano. No. La Biblia no me dice cuando a los que sacó y los metió. Acá está hablando de las personas que han entrado a vivir en este reino. Estamos hablando de los que de verdad, de corazón han creído y están caminando en el poder que Dios les está dando. Los demás no, hermano, están metidos en una iglesia, en cuatro paredes. Eso no es la iglesia. Le llamamos la congregación de los santos. La iglesia somos cada uno de nosotros. Bueno, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Vamos a orar, que Dios nos dé esa sabiduría para que esta palabra llegue a cada corazón, los cambios se produzcan, porque el Espíritu Santo está obrando. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, hoy pedimos por cada una de aquellas personas que nos escuchan, que nos están mirando en algún lugar, esas personas que están hambrientas y sedientas de que esos cambios lleguen a su vida, Señor. Pedimos por cada uno de mis hermanos que nos están escuchando en diferentes lugares, que seas tú, Señor, el que hagas la obra en el corazón de cada una de ellas. Por esas personas, Señor, que están atravesando por esos problemas matrimoniales, por esos problemas de hijos, por esos problemas, Señor, que están aquejando en sus vidas. Padre Celestial, yo sé que tú eres poderoso para obrar en sus corazones, por cada matrimonio, por cada hogar. Pedimos, Señor, que obres de una manera especial, que a través de tu palabra en esta hora, Señor, recibamos ese consuelo, que recibamos esa fuerza para poder atravesar esas cosas que están aquejando a tu pueblo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias por todo. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. La autoridad en el reino de Dios, conforme a lo que hemos leído, como creyentes sometidos a la autoridad de Dios, usted y yo tenemos la oportunidad de darle nombre a las cosas, de darle nombre a las cosas. Mejor aún, como creyentes sometidos a la autoridad de Dios, usted puede nombrar las cosas y ver cómo Dios les da vida. Usted puede decirlo, pero yo no estoy hablando, como dije al principio, de reclámelo, recíbalo. No. Yo estoy hablando de lo que nuestras palabras sometidos a Dios producen cuando las pronunciamos en fe. Eso es verdadero poder que ejerció la iglesia primera. Ese es el poder que Dios estará derramando en estos últimos tiempos. Ese poder que ejerció esa iglesia primera, ese es el dominio que Dios nos ha dado de acuerdo a Efesios capítulo 1 y verso 22. Si la escritura es verdad, lo que estamos leyendo, también es verdad que ocurre en la vida de los verdaderos creyentes.
Dios nos llamó de las tinieblas para que anunciemos las que virtudes de aquel que nos llamó. Está sencillo, de las tinieblas. ¿A dónde? A su luz admirable. Nos llamó de las tinieblas, si es que de verdad hemos salido. Si no, la escritura no tiene ningún efecto, porque la escritura lo dice, pero yo sigo viviendo en tinieblas. Entonces en vano es que lo diga, él la pronuncie y lo crea. Si sigo en lo mismo, no pasa nada. Estoy viviendo en la misma situación, porque la palabra me está hablando y yo debo de obedecer la palabra. Y esa palabra que obedezco me traslada a este nuevo reino. Y ahí es donde se recibe revelación en el conocimiento de Dios. Vamos avanzando, alabanza más genuina, nuestra conducta diferente, nuestra manera de pensar diferente. El Espíritu está obrando porque hay alguien que está dispuesto a pertenecer a este reino, no a una iglesia. Hay una gran equivocación en este tiempo. Pensamos que es la iglesia donde vamos. No, Señor. La palabra es la única que nos puede cambiar. Claro, pero esto es porque Dios nos ha dado esa autoridad por estar sometidos a su voluntad. Es el creyente que Dios dispuso que usted y yo seamos. Es el creyente que pronuncia las cosas y suceden. Pero para comprender plenamente de lo que estamos hablando, la importancia de nombrar algo, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, debemos comprender el contexto de los nombres dentro de las culturas bíblicas. Si usted conoce muy bien la palabra, es letrado en la Biblia, usted sabe que los judíos incluso le ponían nombre a sus hijos basados en las oportunidades que tenían. Por ejemplo, tenemos, ¿se recuerda aquel que le pusieron Jabes? Muy mal puesto. Le pusieron Dolor. No, pero así le pusieron. Y él creyó, él sabía que se llamaba ¿cómo? Dolor. El asunto es que este hombre no le hizo caso al nombre que le habían puesto. Él se llamaba Dolor, pero dentro de él no se llevaba a cabo el nombre que le habían puesto, sino que él era más ilustre que todos sus hermanos. Y se propuso en su corazón agradar a Dios. Y Dios le concedió. Se da cuenta que lo que nosotros nombramos puede afectar de dos formas la condición de una cosa o de alguien. Le pusieron Jabes porque lo tuvo en dolor. Y en el pueblo de Israel también le ponía, usted puede mirar los nombres judíos, cada nombre tiene significados, ¿verdad? De la condición en que nacieron. Entonces, en los tiempos del Antiguo Testamento, el nombre era algo más que una simple distinción. Más bien era la réplica y la manifestación del individuo o de la cosa a la que se estaba llamando. ¿Se recuerda usted? Jabes significa dolor. Y podemos hablar de otros nombres que vamos a estar tocando para que como iglesia sepamos pronunciar nuestras palabras. Y basados en qué pronunciamos nuestras palabras, ¿de verdad estamos creyendo que el Espíritu Santo de Dios, como dice aquí, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo y se lo dio a la iglesia? La iglesia tiene autoridad de acuerdo a esta escritura, lo cual operó en Cristo, resucitándole a los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad y poder, señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. El nombre, gloria a Dios. El nombre ha sido tan importante en los ámbitos bíblicos que a lo largo de la escritura se menciona más que todo que Dios personalmente cambió el nombre a alguien
para reflejar una nueva realidad. Abraham significa padre. El Señor le cambió por Abraham, padre de muchas naciones. Según el libro de Génesis 17 y verso 5, lo que trato de que comprendamos como creyentes es que cuando Dios pronuncia algo, los cambios van a ocurrir. Y como la iglesia tiene la autoridad que Dios le ha dado y pronuncia las bendiciones que pronuncia un creyente, se cumplen. Gloria a Dios. Eso es lo maravilloso. Las maldiciones que le tiran a un creyente no le llegan, rebotan y van para la persona que lo pronunció. ¿Se da cuenta cómo funciona esto? En el reino. Entonces, no importa que te tiren, si estás alineado y estás en obediencia y Dios te está bendiciendo, rebota. Lo he podido probar. Yes. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino espíritu de ¿qué? ¿A quién? ¿A todo mundo? No, come on. Usted puede decirlo si quiere, pero eso no funciona. Para que funcione y usted esté bien consciente, es porque debe de estar seguro que su comunión con Dios es buena. Entonces, Abraham significa padre, le cambia el Señor, cambio por Abraham, padre de muchas naciones, Génesis 17 y en el verso 5. Jacob, cuyo nombre original significaba el que agarra el talón o el engañador. Ese era el nombre que le pusieron, Génesis 25 y verso 26. Pero el Señor cambió su nombre por el nombre de Israel, después de haber peleado con un ángel. Su nuevo nombre, Israel, significa el que vence. Aleluya. El engañador ya no era el engañador, pero no sucedió de un día para otro, sino que tuvo un encuentro sobrenatural. Y en ese encuentro sobrenatural prevalece su fe, y persiste en ser bendecido, porque la obsesión de la bendición lo traía en su mente desde que estaba en su casa. Quería ser bendecido. Muchos de nosotros queremos ser bendecidos también. No nos gusta vivir fuera de la bendición, pero para vivir en la bendición necesitamos ser obedientes al Señor. Esas son las palabras que el Señor le dijo al pueblo de Israel, las cosas que sucederían si fueran obedientes. Y eso fue lo que el Señor Jesucristo le dijo también a los religiosos, y le dijo: el que oye esta palabra y las hace, el que oye esta palabra y las hace. Lo voy a comparar a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Me gusta poner ese ejemplo porque es un ejemplo tan tremendo, si lo tomamos desde el punto de vista personal, porque esto es personal. A nadie le incumbe cómo anda usted o cómo ando yo. A nosotros nos. Amén. Ahora, también no sucede nada bueno si yo estoy criticando su salvación. No, porque no me ha puesto Dios por juez. Aleluya. Por lo tanto, nuestras palabras tienen que ser de aliento, de ánimo. Lo que hablamos con nuestra boca es como profecía, si en realidad estamos en la voluntad de Dios. Génesis 32, 28, para el nombre del cambio. En el libro de Oseas, Dios cambió los nombres también del hijo y de la hija de Oseas para expresar un cambio en la relación con ellos. Pasaron de llamarse Loami,
que quería decir no es mi pueblo, Oseas 1:9. Oiga bien, los cambios que Dios hace. Y lo ruama, no amada, Oseas 1:6. Al llamarse Ami y Ruama, mi pueblo y la que yo amo, el Señor le cambia totalmente el panorama de la vida de esta persona y de la vida de ese pueblo. En la escritura el nombre muchas veces denotaba y conllevaba propósito, llevaba carácter, llevaba autoridad y llevaba también propiedad. El nombre solía verse como verdadero equivalente de la persona o la cosa a que se nombraba. No había otro. Jesús dijo que Él le había dado a conocer tu nombre, o sea, el nombre de Dios. Y lo daré a conocer aún más, hablando en Juan 17:26. Se refería a algo más, mi amado hermano, que una frase religiosa. Insisto y seguiré insistiendo. Nosotros no estamos en religión. Esto no es religión. La Biblia me enseña que nosotros somos llamados hijos de Dios. Antes no éramos hijos de Dios, pero cuando nuestro Señor Jesucristo se manifestó y su gracia nos alcanzó y recibimos de corazón el evangelio que nos fue predicado y creímos y caminamos agarrados de la dirección del Señor, ya no somos cualquiera. Somos llamados hijos de Dios. Pero no todo el mundo se llama hijo de Dios. Podemos ser creación de Dios, pero el verdadero hijo de Dios nace de arriba, nace del Espíritu y se traslada a las bendiciones celestiales. Y si no, pues no pasa nada. Gloria a Dios. Fue Jesús quien vino al mundo en persona, que develó el corazón, que nos mostró la mente, la voluntad y el carácter y el ser de Dios mediante la revelación de su nombre, que es lo que está diciendo en la carta a los Efesios, que decían esa revelación, hermano. Quizás es lo más lindo que un creyente puede encontrar, recibir esa revelación de quién realmente es Dios en la vida nuestra. Es nuestro Señor. Pero cuando no se entiende esto, se buscan satisfacer los deseos de la carne y al mismo tiempo tener religión. Pero no se vale. No es bueno tampoco. Pues el apóstol dice: y no satisfagáis los deseos de la carne. Ese es el engaño para estar en religión. Nos dicen que podemos estar en pecado y al mismo tiempo en comunión con Dios, y no. Necesitamos arrepentirnos como el salmista y volver. Nada más que no se olvide que el salmista, la profecía que se fue dada: tú no morirás, tu pecado ha sido remitido, pero te va a pasar esto y esto. Y proféticamente, uno por uno fue llegando. El muchacho no fue nunca más el dulce cantor de Israel. Pero si alguien me dice: no hay problema, hermano, salvo siempre salvo, uno tiene anda pegado, ya me voy al cielo, yo sé que me voy al cielo. Come on, hermano. No es verdad. Si uno, mire, esta almita que está acá adentro sufre cuando la carne no quiere someterse a la palabra de Dios. Sufre, no, o sea, no hay felicidad, no hay gozo. Todo lo que sucede en nuestra vida nos destruye. Pero cuando hay poder de Dios, cuando Cristo reina en este corazón, pueden haber problemas y todo. ¿Qué hago? Al ayuno, a la oración, al clamor. Señor, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¿Se da cuenta el cambio? Lo demás es un engaño. Y no se puede, es que no es imposible, pues. No se puede. Se siente en el corazón que algo me falta. Pero bien, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría
y de revelación en el conocimiento de Él. Los cambios van a ocurrir cuando esta palabra sea parte de nuestra vida. Entonces, la palabra espiritual que hace al cristiano sabio le ayuda a vivir la vida como a Dios le agrada. Somete a la carne y nos da autoridad sobre el pecado. No quiere decir que el pecado se acabó, el pecado sigue, pero tenemos la autoridad sobre el pecado. No reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales. No reine, no reine. ¿Por qué no puede reinar? Porque yo no pertenezco a ese reino. Yo estoy en otro reino. Ya me sacó el Señor de ese reino. Estoy en otro reino y estoy aprendiendo a vivir en este reino. No soy perfecto, pero el Señor me va a enseñar cómo vivir en este reino. Es más seguro estar en este reino que vivir en el reino de las tinieblas, cuando el Señor nos dice que nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces aquí habla de recibir revelación, o sea, descubrir, oiga, las grandezas de nuestro Dios, las grandezas de nuestro Dios, para que nuestra fe no esté fundamentada, cimentada en la sabiduría humana, sino en Dios. Es fácil y qué bonito la psicología, ¿verdad? Como tiene unas palabras que, wow, uno se queda, pero no cambian el corazón. Y que la autoestima suya está baja. Vamos a levantarle la autoestima. Mire, usted tiene que sonreír más, usted tiene que hacer esto, pero adentro sigue igual. Y uno se siente bien, ¿no? Cuando dice, wow, qué palabra, ha levantado. Sí, pero el pecado solamente lo quita la sangre de Jesucristo, su Hijo, para poder estar en paz de una vez por todas, sin buscar absolutamente nada fuera de nuestro Dios. Pablo está hablando del Espíritu Santo morando en el verdadero creyente, que le abre las dimensiones de las experiencias espirituales. ¿Cómo me gustaría que alguien que me esté escuchando por ahí lograra sentir un chispazo de lo que el Espíritu Santo puede hacer en tu vida cuando estás dispuesto a abandonar lo que Dios te ordena? Te aseguro que se quitan las ganas de volver a estar en donde estabas y dices, wow, eso es lo que yo estaba buscando, lo necesito, Señor, dámelo. Señor, hoy más que nunca estoy interesado en recibirlo. La persona abre su corazón a Dios y salen estas palabras de ruego, pero un ruego desesperado, porque es como que si el tiempo está pasando y el Señor está llegando muy pronto por su iglesia y me estoy quedando. Así que dale mi corazón, mi alma gime. No está tranquila con religión. Yo le aseguro, no me sentaría en la banca de una iglesia con una gran necesidad espiritual y que no sea suplida. A mí me enseñaron eso cuando yo me convertí al Señor. Cuando usted vaya a la iglesia, abra bien su oído. ¿Qué es lo que Dios le está diciendo? Y hubo un tiempo que cuando iba a la otra iglesia, andaba cansado, desesperado. No andaba en pecado, desde luego que no, porque había recibido a Jesús como el Señor y Salvador. Pero el enemigo te va a tentar con desaliento, y te hace creer algunas mentiras y te tranquiliza, pero no hay paz. Así que llegué cansado, siempre llegaba alegre, alabando al Señor, pero esa vez llegué y ahí por un rinconcito me acomodé. Hermano, me estaba durmiendo. Mientras los demás hermanos estaban orando, glorificando al Señor, yo me estaba durmiendo. Cuando esas cosas pasan, es una señal. Jesús le habla a una iglesia y le dice que tengo contra ti que has dejado ¿qué? Tu primer amor. Y le habla a la iglesia y le alaba por muchas cosas que hace. Ha descubierto a los pecadores, a los falsos profetas. O sea que en la iglesia ha habido un movimiento, pero se han olvidado de lo más importante, de darle la gloria
y la honra al Señor. O sea que se habla de todo en la iglesia, se habla de actividades, se habla de todo, pero no hablamos de el Señor involucrándose en lo que hay en mi corazón para servirle mejor. Entonces nos hacemos como que con esto, yo sé que Dios no es por obras, mi hermano. Primeramente, servirle al Señor es estar en santidad, consagrándonos a Él y en obediencia a su palabra. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor, porque al Señor, ¿qué? Vuestro Dios servimos. Así se sirve a Dios. Entonces, el apóstol Pablo le dice lo que va a suceder, revelaciones. Revelaciones. Y esas son las cosas que no se están mirando hoy en la iglesia. Porque no hemos tomado bien en serio nuestro papel de siervos, nuestro papel en la iglesia como servidores, como discípulos del Señor. Y el apóstol les dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. No está hablando de una pasadita. No está hablando de esporádicas, ¿cómo se llama? De esporádicas situaciones en las que parece que me estoy gozando, pero no es emocionalismo, ni es sensacionalismo. Esas cosas yo creo que deberíamos de erradicarlas totalmente y presentarnos a Dios tal como somos. Pues ¿a quién engaño? Come on. Que voy a levantar mi mano para que estoy hablando en lengua, aleluya. ¡Oh, qué bendición! No, en esas lenguas no habré dicho: Señor, apartate del pecado, porque así no me agradas. Quiero predicar la palabra, hermano. Por todo lo que se mira, lo que hemos visto en el tiempo que tenemos de servirle al Señor, creo que el enemigo no puede engañarnos. Porque si la palabra de Dios mora en abundancia en nuestros corazones, la misma palabra revela las condiciones en las que estamos atravesando en medio de nuestra vida espiritual. El apóstol dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que el propósito de que Cristo more en nuestra vida, en la mía, es para que me afirme y eche raíces y esté cimentado. ¿Qué es esto? Nada ni nadie me puede mover de lo que he creído. Nada ni nadie me puede apartar de quien me ha llamado. El apóstol Pablo lo explica bien. Cuando esto sucede en la vida de un creyente, no lo mueve ningún viento de doctrina, no lo mueve nada, ni lo mueve nadie. Está firme. ¿Por qué? Porque está alineado con Dios. Sabe perfectamente que lo que está sucediendo en su vida es algo para su propio bien. Se fortalece, hermano. ¿Y para qué quiero más yo? Si el Señor me fortalece, ¿para qué quiero? Yo estoy confiado y seguro. Eso es todo. Ahora, cuando no hay esa seguridad es cuando sucede lo demás. Pero bien, seáis plenamente capaces. La palabra capaces significa: seáis plenamente, estés bien entrenados, estés bien capacitado, conozcas perfectamente bien lo que estás haciendo. Es capacitación. Y esa capacitación te hace comprender con todos los hermanos, con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Esta es la revelación que Dios nos da cuando estamos arraigados y cimentados en amor. Ese es Colosenses 1:9. Dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Estamos mirando a la iglesia. Estamos mirando a la iglesia. La verdadera iglesia. Entonces, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y autocontrol.
longanimidad. Vamos descubriendo entonces lo que Dios quiere darnos si en realidad estamos dispuestos a recibir lo que Él tiene para nosotros. Y si no, pues muchos están conformes. ¿A dónde va? A la iglesia. ¿Y a qué va? No, pues todo el mundo va. No, hermano, no y no. ¿Hay algo más de acuerdo a lo que estoy leyendo? Las bendiciones de este reino no son temporales. Las bendiciones de este reino son eternas. Comenzamos aquí y seguimos en el reino de los cielos. Dice entonces: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Esto no se ve, ya no se ve. No hay clamor, no hay ayuno, no hay lamento. Es puro fanatismo y así pensamos que está todo bien. No, he estado leyendo mi Biblia y el plan de redención, el misterio de la gracia de Dios, la amplitud de la vida cristiana. Todo esto es comprendido debidamente cuando el Espíritu de Dios habita en el creyente. Nos vamos a llevar bien todos en camino de santidad cuando cada uno de nosotros se dé cuenta que lo que Dios ha puesto en nuestros corazones no es cualquier cosa, hermano. De lo contrario, hay pleitos por todos lados. ¿Y por qué no decirlo? Divisiones por todos lados. Pero ¿quién es el responsable? Cada uno de nosotros, por no estar consciente que lo que Dios tiene preparado para nosotros no es religión, va mucho más allá. Qué bonito se siente el acercarse a una persona para bendecirla con tu saludo, con tu sonrisa, ¿no? Ahorita con esas máscaras no se puede, pero ¿sabe que han hecho máscaras que le dibujan la sonrisa aquí en el ingrato eso? Pero bueno, eso es bonito, hermano, que el Espíritu nos une. Eso es maravilloso. Y me acerco al hermano: ¿cómo ha estado, hermano? Y yo le digo: y tú sientes aquel afecto. Pero fíjese, hermano, que se siente también el desafecto. Con el Espíritu da testimonio. Bueno, yo no sé, pero yo lo siento. Aleluya. Yo saludo a algunos hermanos, pero no son de camino de santidad. Yo los saludo y siento que está el afecto. Al de camino de santidad siento una unción tan fresca que cuando, ay Señor, cómo me gusta acercarme a ellos. Pero esto es interesante. No caminaremos de ninguna forma a alcanzar estas riquezas de su gloria si en nuestro corazón no hay disposición, en mi corazón no hay disposición de abandonar lo que me afecta a mí para acercarme más a Dios y acercarme más a los hermanos. No trate la manera de arreglar las cosas con los hermanos si primero no arreglamos las cosas con el Señor. Never. Y la señal es que no nos vamos a llevar bien, porque no nos llevamos bien con Dios tampoco. Paciencia y longanimidad, autocontrol. A mí no me mueven las emociones. Eso significa que algo está ocurriendo conmigo. No camino por vista, sino que por fe. Cuando Dios está diciéndonos esto, podemos nombrar las cosas y así como las nombramos, las vamos a ver revelarse. Yo deseo que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Está declarando con su boca una bendición. Y va a llegar. ¿Por qué? Porque está saliendo de un corazón que está conectado con Dios. Yo deseo que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Le dice, ¿verdad? No es solo un buen deseo, es palabra profética que está saliendo de la boca de Juan. Eso es lo que profetiza, es lo que nosotros debemos de decir. Cuando Pedro y Juan iban al templo de la Hermosa, ¿se recuerda? Llegaba un paralítico que lo ponían ahí siempre y se les queda mirando y les pide limosna.
No tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. O sea, dinero no traigo mucho, pero hay algo acá adentro que me quema, que puede obrar en tu vida porque no es mío. El Señor me lo ha dado. ¿Para qué? Para que yo pueda utilizarlo. Nuestras palabras tienen poder cuando estamos conectados en las cosas del reino. Nuestras palabras son sin valor si solamente estamos en una religión. Debemos de sentirlo, vivirlo, porque es para los que creen. Así que no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo, en el nombre de... Levántate y anda. Y le levantó la mano y se levantó y entró gozándose al templo. Se da cuenta entonces, nuestras palabras tienen autoridad y tienen poder de dos formas. Si estamos en Cristo, edifican. Si no hemos confiado de verdad en lo que Dios dice, destruyen, pero no a la demás gente, sino a la persona que las profesa sin sentir la presencia de Dios. Son vacías. Gloria a Dios. No hay manera de crecer en la vida cristiana. No existe a menos que le permitamos al Espíritu Santo. No se olvide que el crecimiento espiritual no depende de nuestros esfuerzos. Es el Espíritu el que da vida. La carne, ¿para qué? Para nada aprovecha, sino que cuando el Señor toca a la puerta y llama, y usted abre la puerta y lo recibe en su vida, Él dice: yo estoy yo estoy a la puerta y llama. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Él toca a la puerta. ¿Y cómo? A través de su palabra. ¿Qué hago entonces? Y dice que comenta el Señor en una parábola, le dice que llega el amigo, ¿verdad? Y no le toca la puerta, sino que le hable. Le dice: oye, tiene unos panes ahí que me des porque ha venido alguien y yo quiero ponérselos a la mesa y no tengo. No tocó la puerta, sino que el amigo que está acostado escucha la voz y lo conoce. Oye, no me molestes, hombre, yo estoy ya durmiendo con los muchachos acá y tú me vienes. La puerta era la voz. Cuando él oye la voz, dice: pásale, porque no le va a abrir un extraño. El creyente también sabe cuando Dios le está hablando. La puerta está abierta. La voz de Dios es solo para entrar a nuestros corazones. Muchos escuchamos la voz del Señor y cerramos más la puerta. La palabra conocimiento de la que el apóstol está hablando es la traducción, según los estudiosos del griego, de la palabra epignosis. Esto significa un conocimiento total, un conocimiento completo, un conocimiento preciso. De manera que el espíritu de sabiduría y de revelación era para que los efesios tuvieran un conocimiento claro del Señor y de sus bendiciones. La palabra que el Señor nos da en esta tarde es para que usted y yo estemos bien conscientes que no hay otra cosa más que la palabra de Dios para que nuestras vidas cambien. Si esta palabra no es obedecida, amado hermano y hermana, usted seguirá asistiendo a la iglesia, está bien, pero su vida seguirá siendo la misma. El pueblo de Israel tenía la nube, de noche luz, de día sombra, y se acostumbraron. Ya no era nada para eso. Alguien que no era del pueblo de Israel y miraba: wow, la nube, y se emocionaba, y la sombra de qué pueblo de Israel. Mire, hermano, dice que los zapatos no les crecían. Estaban acostumbrados. Así está la iglesia, acostumbrado a shows, a cosas materiales, a luces estroboscópicas en la alabanza. Estamos acostumbrados, pero debemos de salir de esas cosas y darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Wow, estaba mirando el otro día,
un grupo muy conocido cristiano, y no estoy criticando, pero me gusta poner la llaga en el dedo en la llaga. Oiga, hermano, qué horrible eso. Yo pensé que todo iba a ser alabanza, ¿no? La alabanza muy linda, pero empiezan la guitarra y humo y luces rojas. Mire, hermano, le dije no vengo a criticar a nadie, pero si usted es uno de ellos, empiece a leer su Biblia. Eso se llama copiar al mundo y meterlo a la iglesia. Y la palabra de Dios nos saca del mundo, entra a nuestros corazones y nos acerca a Dios. Y si estamos en la voluntad de Dios, todo lo demás es superficial, hermano. No me traigas más pan a ofrenda, le dice el Señor a un pueblo. El que sacrifica ovejas es como que me sacrifica un perro. Dice, no, está contaminado eso. Bueno, esto es lo que estamos viviendo hoy en este tiempo. Y pues yo tengo que mirarlo y tengo que criticarlo, porque esa no es la alabanza para el Señor. No lo es. En camiseta, todo, hermano, es un desastre. Y si hay algún creyente que se llame creyente, de verdad es creyente, eso lo va a repudiar, porque eso no es para Dios. Hoy todo el mundo dice es para el Señor, no es verdad. Al Señor se le da el corazón. Y cuando tú le entregas el corazón al Señor, no vas a estar mirando lo de afuera, sino que lo que Dios te ha dado lo vas a compartir para que otros también reciban la bendición que Dios te ha dado. Eso es el evangelio de Cristo. Lo demás es mentira. Glorifique el nombre del Señor porque Él es bueno. Hermano, qué cosa más tremenda. Es una marea, pero como que era el infierno ahí. Humo salía así, mire, y llenaba todo aquello y la gente en medio de aquel humo. Aleluya. Bueno, que el Señor nos ayude. Yo pregunto, ¿será eso lo que Dios necesita? ¿Será realmente lo que eso Dios nos llama a buscar? No, rotundamente no. Pablo le dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Le dice, en ninguna manera, un rotundo no. ¿No sabéis que los que hemos muerto al pecado, cómo podemos vivir todavía en él? No way. Entonces, el espíritu de sabiduría y revelación era para que los efesios tuvieran un conocimiento claro del Señor y sus bendiciones, para que dejaran de ser cristianos comunes y llegaran a ser creyentes poderosos. El escritor a los hebreos exhorta a los creyentes a salir de la mediocridad y los enseña a vivir en la excelencia. Hebreos 5:12 les dice a estos cristianos creyentes, porque debiendo de ser ya maestros. ¿Maestros de qué? O sea, ustedes ya deben de estar enseñando lo que Dios les ha dado, predicando las bendiciones que Dios les ha dado. Ustedes ya deberían de, y no lo están haciendo. Después de tanto tiempo, para el apóstol Pablo, tanto tiempo eran 3 años. Muchos de nosotros ya tienen 40 años de ser cristiano, pero vive las mismas condiciones que vivía antes, solo cambió de religión. It's not fair. No está bien eso. Por la palabra, no está bien. Les dice, después de ser ya maestros, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. No los aprendieron, no se graduaron, no clasificaron para entrar al nivel siguiente. Están en primer grado. Aleluya, hay poder en el Señor, ¿verdad? Hermano, yo me recuerdo en nuestros tiempos. No era como hoy automáticamente el niño pasa de un grado al otro y ahí va. Allá no, en aquellos tiempos era difícil. Yo cuando decía van a tener examen, yo no quería estar en la escuela. Nada. Y cuando llegaba el tiempo de entre comillas, graduación, ¿verdad? Según acá, ya el niño ya sabe que ahí está el cartoncito, pues. Allá no, fíjese. Estaba creo que en 4º grado yo. Y me porté muy mal, pleitos y de todo. Y pues no iba ni a las clases ni a los exámenes.
Y mi mamá a la par mía, mire, ahí vamos a ir a la graduación. Y yo decía, ojalá. Y oraba yo al Señor para que me dieran el carnet, el certificado. Pasaba el cuarto grado así, ¿verdad? Algunos que me están escuchando saben. Leían fulano de tal, pasaba a recoger su cartoncito. Fulano de tal. Y bueno, y el último pasó ya y mi mamá me miraba. ¿Qué pasó contigo? Hermano, mamá, es que se le acabaron a la maestra seguramente, pero ahí lo debe tener. Se lo acabaron. ¿Cuál que se le acabaron? No había pasado el grado. Ya sabía yo que esa noche me debía meter de 2 o 3 cobijas encima, porque la garroteada iba a ser buena. Así me criaron. En el Señor no es igual. Dios nos dice, estos son los rudimentos, apréndelos. Cuando atravieses por estos rudimentos, entonces viene la enseñanza sólida, se llama discipulado, lo cual escasea en las iglesias, no hay discipulado. La gente llega, se bautiza, vuelve otra vez al mundo y anda al mundo y llega a la iglesia, sale al mundo y anda a la iglesia porque los rudimentos no los conoce. No hay fundamento sólido en su vida. Y dice el apóstol, necesitáis de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Leche. Estas son las personas que cuando van a la iglesia no quieren escuchar palabra de crecimiento, sino esa psicología que te levanta y sales de la iglesia, aleluya, gloria a Dios, pero tu corazón y tu alma siguen vacíos. Aleluya. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de su gloria, de la herencia en los santos. La iglesia debe estar mirando esto. Glorifique el nombre del Señor, porque esto es interesante, hermano. Por lo cual, cuando el creyente reconoce que hay algo más, se preocupa por buscarlo. ¿Qué profetiza el creyente cuando abre su boca? ¿Qué es lo que habla el creyente cuando abre su boca? ¿Qué tienen ustedes cuando se reúnen? Le dice el Señor, ¿verdad?, a su pueblo. ¿Qué tienen ustedes cuando se reúnen? ¿Tienen salmo? ¿Tienen doctrina? ¿De qué hablan? Cuidado. Mi casa será llamada casa de oración. Y ustedes la han hecho ¿qué? Cueva de ladrones. En 2 oportunidades Jesús preparó un látigo para que los cambistas y los que hacían negocio en la iglesia los sacaran fuera. Y tuvo valor, nadie le dijo nada, porque estaban haciendo la casa de Dios cueva de ladrones y era casa de oración. Cuidado, cuando venga a la iglesia, acérquese más para oír. Ese crecimiento solamente llega cuando la palabra de Dios nos habla. El cambio entonces de nombre que Dios nos ha dado tiene que hacer efecto cuando hablamos nuestra boca. El vocabulario que Dios ha puesto es diferente al que hablábamos en el mundo, y si no ha cambiado, hay una señal de que necesitamos a Cristo. Ese vocabulario tiene que estar cambiando. Nuestra mente tiene que ser renovada. Ese espíritu del Señor dice que mora en nosotros. Jacob le cambiaron el nombre. Abraham le cambió el nombre. A todos los siervos del Señor le ha cambiado el nombre el Señor. Entonces el apóstol Pablo utiliza la palabra Shem en hebreo o como onoma en griego. Esta palabra podemos llamar nombre. Cuando hablamos del nombre, generalmente lleva consigo poder, responsabilidad, propósito y autoridad. Cuando yo le digo a usted y a su nombre, si de verdad usted, ay, eso es espiritual. Pero si lo agarramos como un cliché religioso, entonces no hay poder. Es un cliché, nada más. Esta palabra que podemos llamar nombre generalmente lleva consigo, repito, poder, responsabilidad,
propósito y autoridad. El nombre no solamente expresa la esencia y el significado del ser o del objeto. El nombre, cuando está debidamente autorizado, quiero repetirlo, el nombre, cuando está debidamente autorizado, representa el propósito por la cual Dios lo ha dado. Lo que dije, el consejo de Juan: yo deseo que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. No es un deseo solamente. Él dice, es un deseo que seas prosperado, pero en su corazón Él está dando una palabra profética para que sea creída, que sea agarrada. Y como conocen el testimonio de Juan, dicen: Juan está hablando de parte de Dios para mí. Nosotros decimos: es de parte de Dios, lo recibo, sí, pero esté seguro que Dios, el profeta, está alineado con la voluntad de Dios, y esa palabra es suya. Recíbala. Yo recibo todas las bendiciones que me den, las recibo. El Señor lo bendiga, hermano, amén, le digo yo. Sea su hogar bendecido, amén, digo yo. Yo estoy creyendo y lo estoy recibiendo, porque es un deseo bueno que yo puedo convertirlo en realidad si de verdad lo tomo para mí. Entonces digo: aleluya, gloria a Dios, amén, y lo voy a creer. Pero cuando Pedro y Juan subían al templo, dieron lo que tenían. En el mismo libro de Hechos leemos sobre una situación que se produjo cuando unos hombres judíos intentaban expulsar demonios en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Veamos que cuando Dios da autoridad, la autoridad se revela y sucede. En este mismo libro de Hechos lo leemos: intentaban expulsar en nombre de Jesús, el que predica Pablo. Respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Aleluya. Los demonios se negaban a salir. ¿Por qué? Porque estos hombres no habían recibido la autoridad para usar el nombre de Cristo. Estos hombres no se habían colocado bajo la autoridad y bajo el señorío de Cristo. Un nombre nunca es una simple palabra. Un nombre es una revelación y es una expectativa de que algo va a suceder. Por ejemplo, en el Edén, Dios le había dado a Adán el llamado a estudiar, a analizar, clasificar y nombrar todo lo que Dios le llevó. Adán no anduvo buscando a los animales para ponerle nombre. Dios se los llevó y Él le puso nombre. Y esos nombres de esos animales están hasta hoy. Lo que trato de explicar es que cuando hablamos y nombramos algo bajo la autoridad del Señor, lo que nosotros digamos, eso va a suceder. No porque yo soy, no, es que Él nos ha dado la autoridad. A través de este proceso, Adán tomó posesión y ejerció autoridad al decir cómo se llamaría cada cosa. Esto era parte del mandato a gobernar que había recibido. Pero una cosa, mis amados hermanos, es importante notar en esta situación: que frecuentemente nos enfocamos en Adán, nos enfocamos en Eva, nos enfocamos en la serpiente, nos enfocamos en el fruto. Pero es que antes que Dios hiciera a la mujer, Él le dio un llamado a Adán. Si el Señor le ha llamado a usted, la responsabilidad suya y mía es obedecerle a Él. Nadie va a hacerlo por usted. Una cosa interesante que yo he aprendido en el caminar cristiano es que nuestro vocabulario y nuestras palabras jamás tendrán efecto si no es el Señor quien nos la da para que sean parte primero de nuestra vida. Y cuando ha hecho algo en mi vida,
le aseguro que el testimonio de esa palabra podrá hacer efecto en otras personas también. No necesitamos hablar mucho, solamente debemos de ejercitar lo que Dios ha puesto ya en nuestros corazones. Dios le dio un trabajo a Adán, pero es que antes que Dios hiciera a la mujer, lo llamó a él y le da un trabajo. Pero no se olvide que Dios no creó a Adán y a Eva al mismo tiempo. Primero Dios creó a Adán y le dio autoridad y le dio dominio sobre todo. Adán. Eva no apareció en escena hasta después de que Adán hubo cumplido con su llamado a nombrar lo que Dios le había llevado. Le puso nombre a todos los animales. Antes dijo: Dios no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, pero todavía no aparece Eva, sino que todos los animales empiezan a ponerle nombre, y al final que nombra a todos los animales, ¿okay? Entonces saca de la costilla a Eva. Entonces, además de haber comenzado el proceso, porque estaba administrando, en otras palabras, el hombre tuvo que practicar la responsabilidad ante Dios. No estoy hablando de reclamar y declarar cualquier locura. Yo declaro, yo decreto. Yo quisiera hacer una pregunta y soy muy preguntón, pero yo sé que no se ha conseguido nada solamente con declarar y reclamar. Primero, a Dios no se le reclama. Y segundo, la palabra declarar es porque está escrito, yo lo creo y lo confirmo con mi boca. Entonces es mejor decir: yo confieso. Declarar. Son palabras que han salido, pero bueno, Dios bendiga a cada uno de ellos, pero no van a ver lo que sale de una boca que confiesa que Jesucristo es el Señor. La Biblia dice: y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando gracia a Dios Padre por medio de Él. O sea, antes de recibir la responsabilidad sobre la mujer, ya había tenido responsabilidad sobre otras cosas. Aleluya. Sin embargo, cuando Dios finalmente le llevó su esposa a Adán, también tuvo la responsabilidad de ponerle nombre a ella. Gloria a Dios. Adán le puso nombre a la mujer. Dios se la lleva y él le pone nombre. Dice la Biblia que el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer y se la presenta al hombre. Hay pastores que dicen: wow, dijo Adán, qué mujer esa la que me el Señor, gracias Padre. Pero eso es mentira. Adán nunca dijo eso. Gloria al Señor. Pero para que la gente logre sonreír, ¿verdad? Porque el mensaje es muy aburrido, podemos arreglarle, ¿no? Pero no, esto es serio. Eso el hombre exclamó: este es hueso de mis huesos y carne de mi carne, ella será llamada varona, porque fue tomada del hombre. Varón es Ish, la varona Isha. La raíz de la palabra mujer es suave. La palabra mujer es suave, soft, suave. No todas son suaves, pero la palabra es suave. Aleluya. Como hombre, Adán fue posicionado para ser un instrumento en las manos de Dios. Usted y yo también. Y lo sigo repitiendo: a usted y a mí no nos sacó el Señor de la inmundicia y del pecado donde estábamos, mi hermano, entienda, en el nombre del Señor, para meternos a una iglesia, sentarnos en una iglesia y seguir viviendo igual. Eso se llama blasfemia. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro. No, hermano, no, de ninguna manera. Arreglemos nuestra vida delante de Dios, que sean agradables a Él. Y cuando nos ponemos en sus manos, el instrumento que el Señor utilice para llevar su nombre va a ser usted, como el barro en las manos del alfarero.
Mientras podemos decir lo que queramos y no pasa nada. Entonces, con la autoridad de nominar viene la influencia y viene el poder, pero no se olvide que la autoridad también conlleva responsabilidad. Esa autoridad que Dios nos ha dado debe tener responsabilidad en lo que estamos haciendo. Yo quiero una vez más repetir esto que acabo de decir y es que necesitamos, hermanos, hoy más que nunca, comprender el propósito por el cual Dios nos ha llamado, por el bien de su obra, por el bien de nuestras familias, por el bien de nuestros hogares, por el bien de la comunidad donde vivimos. Si la iglesia ha sido puesta como luz, debemos de brillar en este tiempo. Hoy más que nunca, el Señor quiere darnos esa autoridad para caminar en medio sin ningún temor, porque toda la victoria nos ha dado el Señor. Dice que venció a las potestades clavándolas en la cruz. Ya no hay nada que el Satanás pueda hacer para destruirnos. No puede. Solo depende de nosotros que hayamos logrado tener un crecimiento para no recibir las mentiras que trata de tirar todos los días. Pero el Satanás nunca le dobla la mano a nadie para llevarlo a pecar. Pone una idea. Y por eso necesitamos que nuestra mente sea renovada, transformada, metamorfosis. Debe de ocurrir en todo creyente cuando levanta su mano y recibe a Jesús como Señor y Salvador. Ahí va el discipulado. Va caminando y de repente comienza a sentir lo que dije al comenzar. Un chispazo del Espíritu Santo, hermano, que te sacude y dices: gracias, Señor, yo sé que estás conmigo. Y cuando recibes eso, tú no tienes ningún deseo de volver atrás. Créamelo. ¿Para qué? Y no contritéis al Espíritu Santo de Dios, el cual, oiga bien, el cual recibisteis. Nadie lo puede contristar, solo nosotros. La hermana, el hermano, solo nosotros. Si la hermana o el hermano viene en contra mía, paciencia y longanimidad. Me quedo parado. Gracias, oh Señor, en tu nombre, aleluya, poderoso el Señor. No me mueve. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor me ha llamado. El Señor me sostiene. Y una mentira de Satanás yo no la voy a creer. ¿Por qué? Porque yo estoy contento y feliz sirviéndole al Señor. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús? ¿Qué? Tribulación, angustia, pestilencia, hambre o espada. Ni lo alto, ni lo presente, ni lo de porvenir, ni ninguna otra cosa creada. Esto desde luego es para personas maduras. Cuando reciben esta exhortación de la palabra de Dios, dicen: ya estoy seguro que voy a llegar al final. Nadie me va a detener. No podemos detener solos. Corred la carrera con paciencia, la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió el oprobio. A él lo bofetearon, lo escupieron, le dijeron: demonio tiene el Señor Jesucristo, le dijeron de todo. Y él, su propósito siguió llegar hasta llegar a la cruz del Calvario. Y estando en la cruz del Calvario dijo: consumado es. Como quien dice: si yo lo hice por ustedes. Y si ustedes no lo hacen, no soportan con paciencia, entonces no podrán de entrar al reino de los cielos. Qué tremendo. Vamos entonces a orar en esta tarde. Gloria a Dios. Vamos a darle gracias al Señor.
Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Señor, gracias por concedernos este tiempo de estar aquí en tu santo templo. Pedimos, Señor, por cada uno de mis hermanos, que se encuentran en medio de luchas, de pruebas, en medio de tantas cosas, Señor. Conforme a tu palabra, Señor, que tú obres, llena esos corazones de gozo, de alegría. Bendícenos, Padre Celestial. Pedimos por aquellas personas que están enfermas, pero están creyendo que tú eres poderoso para levantarlos. Toca, Señor, esos corazones ahora, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, y que hayan testimonio que tú estás sanando en este momento. Pon tu mano ahí en el nombre de Cristo Jesús, y conforme a lo que has creído, así será hecho. Padre, gracias te damos. En el nombre de Cristo Jesús, bendice a cada uno de nuestros hermanos que hoy estuvieron con nosotros, y llévanos con bien siempre, Padre. Te damos las gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Amén.